Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y como siempre reflexionamos con el Evangelio de San Lucas. Hoy queremos seguir profundizando algunos de estos capítulos tan interesantes que nos presenta el Evangelio, la teología de San Lucas. Uno de los temas que nosotros ahora, sobre todo desde el capítulo 19, hemos comenzado es el viaje que hace de Jerusalén a la ascensión. Es decir, el pasaje, todo lo que significa que Jesús se encuentre hacia Jerusalén. Se recuerdan que nosotros hablábamos del capítulo 10, prácticamente al final del capítulo 9, era el viaje que hacía desde el norte, Jesús desde el norte que va hacia Jerusalén, el camino hacia Jerusalén. Este es un tema teológico muy importante dentro del pensamiento y la reflexión de San Lucas. Ahora, una vez que llegamos a Jerusalén, nosotros entonces comenzamos a mirar desde Jerusalén hasta la ascensión. Este otro bloque muy importante comienza en el capítulo 19 del 47 y que llegará hasta el final, ¿verdad? Que es el 24:53, pero que continuará en el segundo tomo, como nosotros conocemos muy bien, Hechos de los Apóstoles. Es el segundo tomo del pensamiento de la teología de San Lucas. Vamos a mirar esta parte del capítulo 20. El centro de la disputa de Jesús no se levanta contra el César, entonces contra Roma, decíamos nosotros en los cursos anteriores de nuestra reflexión. Entonces, Jesús lo que hace es defender la vida tras la muerte en la que se está encontrando él. Y entonces defiende la vida y se pone entonces contra estos escribas. En el capítulo 20, 39, justamente comienza con la discusión sobre la autoridad de Jesús. Luego viene por eso la parábola de los viñadores homicidas. ¿Recuerdan este tema que es muy importante? Que se le va enviando Dios, que envía todas las posibilidades al judaísmo, a la comunidad, al final de cuentas porque después dice que le envía al hijo, pero igual cuando ellos lo ven al hijo también dicen, este es el heredero, vamos a matarlo y vamos a quedarnos con la viña. Es decir, quedarse con la viña significa vamos a hacer nuestra propia voluntad con respecto a la sociedad, con respecto al mundo, con respecto a la comunidad. Esto significa, en síntesis, la crítica teológica que está haciendo aquí San Lucas. Y luego dijo al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a unos viñadores y se fue por largo tiempo al extranjero. Bueno,
Aquí entonces ya tenemos un primer elemento que nos está diciendo el pensamiento de Lucas. Primero, este hombre que arrienda o que da a los viñadores esa viña que él había plantado. La viña se refiere evidentemente al mundo, se refiere a la comunidad. Dios que entrega entonces al pueblo, Dios que entrega a la gente, Dios que nos entrega a nosotros, en síntesis, la viña. Y va, dice, por un largo tiempo al extranjero. Quiere decir que ahora deja en nuestra responsabilidad. Pelamombe useñan de hina con angase yahama, a ella pende pope ha pepe monga cuana, pepe ñatendeana pe mañana, genio irireya pepe monga cuana. Y después dice, llegado el momento, les envió a un servidor para que le entregaran la parte de los frutos que le correspondía. Interesante, pidiendo aquí la teología de San Lucas, la comunidad que está diciendo, y bueno, Coangañan de Yecuarira, lleva peñan de Yara, Yecuariremba, esa papeñan de Yara, o Yecuacañan de, que sería toda la revelación que Jesús trajo, toda la revelación que Jesús entonces ha dado a conocer al pueblo judío, pero viene con una pregunta muy importante. ¿Cuáles son los frutos que ustedes han dado y que están dando con respecto a esto que Dios les pide a ustedes, con esta responsabilidad que Dios les ha dado? Pero los viñadores lo golpearon y lo echaron con las manos vacías. Aquí nos damos cuenta que cuando Él envía entonces, y después se va a referir, dice, a los profetas, se va a referir a todos aquellos que nos dicen, que nos piden de cierta manera, entre comillas, nos piden cuentas de acuerdo a eso que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que estamos en una comunidad cristiana, recordemos que estamos en una comunidad seguidora de Jesucristo, donde la responsabilidad es nuestra y es grande nuestra responsabilidad. La religión cristiana principalmente se centra en este elemento. Nos centramos en Jesucristo, nos centramos en esta misión que Dios puso en nuestras manos para hacer crecer el reino de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. La pandemia obligó a posponer las grandes celebraciones durante 2 años y desde 2019 no se veía una canonización en San Pedro. Por eso la sensación en la plaza era de una gran fiesta. Ac diplomorum fratrum nostrorum concilio, beatos, Titum Brasma, Lazarum dictum de Vasayam. Francisco declaró santos a 10 beatos de distintas nacionalidades, desde el carmelita holandés asesinado en un campo de concentración hasta un laico de la India martirizado en el siglo XVIII. La universalidad de la Iglesia estaba muy presente en la plaza de San Pedro. En su homilía, Francisco recordó que la santidad no es para héroes, sino para todos, porque está al alcance de la mano de cualquiera. A volte, insistendo troppo sul nostro sforzo di compiere opere buone, abbiamo generato un ideale di santità troppo fondato su di noi, sull'eroismo personale, sulla capacità di rinuncia, sul sacrificarsi per conquistare un premio. Francisco explicó que el camino hacia la santidad no nace de la capacidad de producción de obras buenas, nace de una toma de conciencia que revoluciona la vida. Mentre il mondo vuole spesso convincerci che abbiamo valore solo se produciamo dei risultati, il Vangelo ci ricorda la verità della vita. Siamo amati e questo è il nostro valore. Por eso Francisco invitó a descubrir qué significa que Dios ama a cada uno. Al terminar la celebración hubo unas 50.000 personas presentes en la plaza y Francisco subió al papamóvil para pasar por entre los peregrinos, saludarles y bendecir a los más pequeños. Decenas de diminutas luces aparecieron en la plaza de San Pedro el sábado por la noche para rezar el Rosario por la Paz. El cardenal Angelo Comastri dirigió la oración. Anche stasera preghiamo insistentemente perché il Signore conceda al mondo la pace e chiediamo a Maria che come intervenne a Cana intervenga anche ora. Madonnina, fermali, perché il mondo è sull'orlo di un baratro.
Durante el rezo del rosario, los peregrinos presentes caminaron junto a una de las imágenes más famosas de la Basílica de San Pedro, la Madonna de la Colonna. Esta imagen inspiró a la que hizo colocar Juan Pablo II en la plaza tras sobrevivir al atentado del 13 de mayo de 1981. Así lo recordó el cardenal Angelo Comastri. Pensate, mentre lo portavano al Gemelli, Giovanni Paolo II ebbe la forza di dire: perdono il fratello che mi ha sparato. Alcuni giorni dopo disse: mentre una mano assassina sparava per uccidermi, una mano materna ha fermato il Papa sulla soglia della morte. Fue una noche llena de recuerdos, puesto que el día anterior había sido el aniversario del atentado. Por eso el cardenal también contó lo que Juan Pablo II le respondió a la pregunta de qué le dijo a Liacca, su agresor, durante el encuentro que mantuvieron en la cárcel. Sentite cosa mi disse. Appena ci trovammo soli, Aliaccia mi disse: perché non sei morto? Io ho sparato per uccidere e sono un tiratore perfetto, eppure il proiettile doveva andare al cuore, invece non è arrivato. Perché? Io feci Padre Santo e cosa ha risposto? Ho risposto così: sappi che sopra il potere della tua rivoltella c'è il potere di Dio e c'è la mano materna di María, per questo sono qui. El rezo de este rosario nocturno es una iniciativa singular porque no es habitual que en el mes de mayo cada sábado la Basílica de San Pedro convoque a los peregrinos para rezar juntos. Sin embargo, Francisco a lo largo de este mes ha sido insistente en pedir a los cristianos que rezaran con fe esta oración por la paz en el mundo. Di fronte alla pazzia della guerra continuiamo per favore a pregare ogni giorno il rosario per la pace. San Tito Brandsma, sacerdote carmelita de origen holandés, fue también profesor y periodista. Murió asesinado en un campo de concentración nazi. Tras la invasión del Tercer Reich en 1940, Brandsma sirvió de enlace entre las redacciones de los diarios y el episcopado holandés. Ya que a él le tocó visitar los distintos periódicos católicos para decirles que no podían publicar la propaganda nazi. Y si publicaban esta propaganda, pues dejarían de ser considerados católicos. El 19 de enero de 1942, Tito Brandsma estaba regresando al convento cuando fue detenido y encarcelado en la prisión de Srebrenica. Después lo trasladaron al campo de concentración de Dachau, donde murió por inyección letal. Pero antes había tenido una experiencia muy fraternal con los más de 2000 sacerdotes y religiosos que estaban con él. Y a veces pues es difícil encontrar testimonios, pero en el caso del Padre Tito, desde el primer momento hay fama de santidad. Entonces los compañeros de presidio, los que estuvieron con él, los supervivientes de Dachau, pues escriben una carta pidiendo que se inicie el proceso de beatificación. El milagro atribuido a su intercesión fue la curación de un sacerdote carmelita, el padre Michael Driscoll, de un melanoma metastásico de los ganglios linfáticos en 2004. Párroco en Estados Unidos, se encomendó al beato Tito Brandsma, cuyo testimonio conoció cuando era seminarista a través de un profesor holandés que había vivido en la misma comunidad que Brandsma cuando fue detenido por la Gestapo. Cuando tuve este cáncer, la gente me dijo que rezara al Padre Tito. Necesitábamos un milagro y así fue como empezó todo. Después de ser operado, el padre Driscoll dice que los médicos esperaban que el cáncer volviera a aparecer. Él siguió rezando y su curación, una vez considerada definitiva, le ha valido por parte de la Iglesia Universal el reconocimiento de santidad a Tito Brandsma. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento.
Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. Este domingo 22 de mayo, les invitamos a disfrutar de una exquisita tallarinada en la parroquia San José Obrero, en Senador Long y Lillo, Villamorra. Al mismo tiempo, nos estaremos fortaleciendo más con las emisiones de Ñande Yarañe, Canal 25 de Tigo. Costo de la porción 15.000 guaraníes. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros el Humaitá, y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la iglesia metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubecuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú.
nombramientos recibidos por su obispo diocesano Dr. Agustín Rodríguez. Por último, recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubucuí en 1936. Resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubucuí y acompañó también con la construcción de los templos de Kukuo y Muyapeu. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubucuí y la reparación del camino de Quindú a Ubucuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los tres pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubucuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde el capítulo 20 de San Lucas. Estamos mirando esta parábola en este momento de los, le llamamos así, los viñadores homicidas. Es decir, aquí se acentúa el aspecto del asesinato que se hacen a estos viñadores, a estos que procuran hacer crecer el reino de Dios. Esta es una tremenda crítica que se está haciendo al judaísmo por una parte, pero no solamente también al judaísmo, porque nosotros hoy, mucho o nada, o poco o nada, mejor dicho, poco o nada, con relación así a mirar otras religiones o otros grupos que no nos permitan hacer crecer. Nosotros primero tenemos que mirar dentro de nosotros mismos, dentro de nuestros límites, saber cuál es nuestra misión. Todo lo que el Señor puso, entonces, que nosotros podamos hacer crecer hoy. Y por eso estábamos hablando de esta responsabilidad. Esta es la responsabilidad de todo cristiano. Y entonces, para, entre comillas, controlar, mirar, ver, y decir, bueno, pellapote y con la pellapoy, entonces aquí viene lo esencial y lo fundamental. Llegado el momento, el Señor nos da el tiempo necesario. Hoy cuando me embaiteñandeo, y bueno, na ape muy me pende pope, bate copa, pemba a pobarae, na pemba apoyete hoy, na pellapoyete hoy, pamba evera. Y entonces desde aquí nosotros podemos mirar y decir, ¿produjimos o no frutos, estos frutos de salvación? Y entonces, dice, les envió a un servidor para que le entregaran la parte de los frutos que le correspondían. Pero miren lo que hacen. Los viñadores lo golpearon y lo echaron con las manos vacías. Quiere decir que nos hemos apropiado, o mejor dicho, no lo que el Señor quiere. Después dice en el versículo 11, envió a otro servidor y también a este lo golpearon. Lo ultrajaron y lo echaron con las manos vacías. Siempre lo echan con las manos vacías, lo ultrajan, lo golpean. Quiere decir que no queremos escuchar, que no queremos saber. Aunque te tengan de ella, ya mañana ya mañana, de comunidad.
ñamaña vaina, lleva, peñan de ave, peñan de con asome, peñan de ave, epala ya poañaina. Primero mirar entonces y profundizar y decir, a ver, qué es lo que estamos haciendo de acuerdo a este pedido que el Señor nos está haciendo. Y eso es lo que nos dice San Lucas. Por eso vuelve a insistir. La insistencia también es muy importante. Es decir, el Señor no se cansa, el Señor sigue. Envió a otro servidor y también a este lo golpearon, lo ultrajaron y lo echaron con las manos vacías también. En el versículo 12 dice, mandó después a un tercero y a él también lo hirieron y lo arrojaron afuera. Lo mismo, la misma reacción. Es decir, ante la insistencia de un Dios que quiere poner en manos del hombre, en nuestras manos, esta posibilidad de hacer crecer el reino, pero que esté en nuestras manos. O sea, yo ya sé, imagino, ya me oiga tuñan de pope, o sea, él ha pedido y bueno, él ha pillado pope, va ella va peña comportar. Penekene ubara, pemba apobara, pemonga cuabara, pese llave cuepen pope. Y entonces dice, manda a este tercero. A él también lo hirieron y lo arrojaron afuera. Y ciertamente, si ya hicimos con el primero, hacemos con el segundo, imagínense bien el tercero, hasta ya estamos medio acostumbrados, ¿verdad? Ya poco ama, si ya podemos gorila con el primero, con el segundo ya podemos el tercero la huyó, el dueño de la viña pensó entonces, ¿qué haré? Voy a enviar a mi hijo muy querido. Quizás tenga en consideración con él. Qué buena que está esta parábola, ¿verdad? Porque con esto lo que la comunidad y Lucas está pensando y repensando es toda la vida del Antiguo Testamento. Vaya va peñan de Yara, Omboúa lleva a todos sus servidores. Nosotros le llamamos los profetas. Ombe ue ishwe cuera llevan va la pella pojan va isha pa pella pojina pella comporta pona vagina lleva pehendú para el ayer urea cue pm hapiche y tepe guatajina pechera pere. O sea, es un Dios que está necesitando ver los frutos, es decir, el compromiso nuestro. Y por esta razón viene, envía, pero lo que estamos haciendo aquí cuando le envían al hijo, porque están pensando, aquí está el hijo, este es el hijo. Cuando le manda, ¿qué haré? Voy a enviar a mi hijo muy querido. Y entonces los viñadores al verlo, dice en el versículo 14, al verlo se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Y arrojándolo fuera de la viña, lo mataron. En tan pocas palabras, en tan pocos versículos, nos está diciendo toda una síntesis y un camino de la historia de la salvación. Cómo Dios ha regalado todo, cómo Dios ha dado todo y cómo nosotros entonces no le aceptamos. Y al final de cuentas, cuando tenemos que dar frutos ante Dios, preferimos hacerlo desaparecer a aquel que viene a pedirnos cuenta. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube
ñande yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación ñande yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación ñande yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Hablemos sobre el dinero. ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios, todo lo que conlleva nuestra vida, todo lo que conlleva nuestra rutina. Pero, ¿cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros, con las personas y también con aquellos que necesitan? ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso. Porque algunos consiguen mucho dinero, pero después están más preocupados en acumular, en guardarlos, pero al final de cuentas tampoco lo ponen al servicio ni de su propia vida ni de la comunidad. Ahora nos preguntamos, ¿Jesús está en contra del dinero? Para Jesús, en realidad, el dinero es un ídolo peligroso, pues cuando uno le da culto, ahí está el problema, y acapara a la persona y no la suelta, ¿verdad? Nos tiene atados. Entonces, cuando el dinero pretende dar respuestas también a la vida que solamente Dios puede dar, ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero. Ahora nos preguntamos, ¿es mala la ambición de acumular, de tener dinero? Y bueno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas que son preguntas retóricas que nos irán dando la respuesta. Primero tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta, si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero, o si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros, definitivamente que yo soy, ¿verdad?, la persona que consigo, yo soy la persona que trabajo, entonces esa ambición puede ser peligrosa. Pero sin embargo, existe una ambición buena cuando nosotros encontramos los buenos fines de cómo utilizar las riquezas de la naturaleza, de todo lo que el Señor nos da. Y en este sentido, el dinero siempre tiene el sentido positivo para hacer crear y crecer a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios verdaderamente que imponga su voluntad sobre nuestras ambiciones. Y ustedes se darán cuenta que siempre ese dinero rendirá mucho más porque está en función de la propia comunidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Queridos amigos, seguimos con ñande yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este libro y teología maravillosos de San Lucas. Estamos viendo la parábola de los viñadores asesinos. Este Jesús, entonces, el Hijo rechazado, es el principio de verdad para los hombres. Solo en Él se halla el sentido de la vida y solo en sus palabras pueden resolverse
los problemas que suscita el mundo. Fíjense entonces. Y nos dice, justamente, este es el heredero, vamos a matarlo. ¿Qué hará con ellos? Después se pregunta el Señor. Vendrá, acabará con esos viñadores y entregará la viña a otros. Al oír estas palabras dijeron, Dios no lo permita. Pero, fijándose en ellos su mirada, Jesús les dijo, ¿qué significa entonces lo que está escrito? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. El que caiga sobre esta piedra quedará destrozado, y aquel sobre quien ella caiga será aplastado. El que caiga sobre esta piedra quedará destrozado, y aquel quien ella caiga será aplastado. Los escribas y los sumos sacerdotes querían detenerlo en ese mismo momento, porque comprendían que esta parábola la había dicho por ellos, pero temieron al pueblo. O sea, parábola es una cosa sencilla, es una comparación en que enseguida ya llega, mare bajeína lleva. Y claro, cuando tenemos ya de Uruguay capi y ya de la de Uruguay capi y no enseguida lleva. Tatao ya de apean de body Panamá. Esto es entonces lo que nosotros estamos descubriendo aquí. Esto es lo que nosotros estamos viendo. Cómo se le presenta, cómo se le está pidiendo que se dé frutos, ¿verdad? Porque a mí tengo pero con técnico. Joven socio, ya podré con ya voy, ¿verdad? Y por eso viene esta sentencia diciendo, y bueno, todo esto le será entregado a otro entonces. Acabará, pero fijándose. Bueno, lo escribe los sumos sacerdotes, querían detenerlo. No aceptamos, no queremos, ñambo disparante con agua, la y hipogía tereña de guaná, ñande ya posee, la ñande ya poante hoy siempre, llevando ñan dulce, va para los yerueñas de peña de yara. Bueno, y después continúa desde el versículo 20, el impuesto debido a la autoridad. Ellos comenzaron a acecharlo y le enviaron espías que fingían ser hombres de bien, para lograr sorprenderlo en alguna de sus afirmaciones y entregarlo al poder y a la autoridad del gobernador. Y le dijeron, maestro, sabemos que hablas y enseñas con rectitud y que no tienes en cuenta la condición de las personas, sino que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios. ¿Nos está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su astucia, les dijo, muéstrame un denario. ¿De quién es la figura y la inscripción que tiene? Del César, respondieron. Jesús les dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así no pudieron sorprenderlo en ninguna palabra o de una palabra delante del pueblo. Y llenos de admiración por su respuesta tuvieron que callarse. Interesante cómo Jesús entonces le responde. Pero él también está muy atento porque los otros le están poniendo zangadilla. Paco va pireo muy lleva. Y otros vamos a enseñar de Yara y dice, hay que luchar, hay que matar, no sé, lo que sea, ¿verdad? Como un simple revolucionario. Entonces así le presenta al gobernador o a quien sea, a las autoridades, que está haciendo una sedición, es decir, está levantando al pueblo contra el César o contra el poder de Roma. Se dan cuenta que después al final también, cuando Jesús es condenado a muerte, en realidad a Jesús le están presentando como un sedicioso, que está arengando, que está preparando a la gente, que está concienciando a la gente para que se levante, para que haga una revolución contra Roma, contra los poderes fatídicos, ¿verdad?, de Roma. Upea con las escuelas lo bendecían, upea con las escuelas hicieron, para que no tenga mucha fuerza Jesús. Entonces, es por eso que nos decía esta narración desde el versículo 20, que envían a unos hombres espías que fingían ser hombres de bien. Como ella Yuhua lleva esa maldad o esa forma de conspirar contra Jesús. Fingían de ser hombres buenos, pero venían con esta intención absolutamente, primero espiándolo
Y segundo, es para poder entregarlo al poder y a la autoridad del gobernador. Maestro, sabemos que hablas y enseñas con rectitud. Ese es un gran halago, ¿verdad?, para el Señor, que está escuchando y que está diciendo, vos sos un tipo que verdaderamente estás enseñando bien. Vos sos un tipo de bien, un tipo que le está despertando a la gente, un tipo que sabe encaminar y sabe ayudar para que la gente pueda responder bien a esa voluntad de Dios. O sea, pero sin embargo, después el Señor les va a decir, den al César lo que es del César. Ubea del César, pero den a Dios lo que le corresponde a Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. Este domingo 22 de mayo, les invitamos a disfrutar de una exquisita tallarinada en la parroquia San José Obrero, en Senador Long y Lillo, Villamorra. Al mismo tiempo, nos estaremos fortaleciendo más con las emisiones de Ñande Yarañe, Canal 25 de Tigo. Costo de la porción 15.000 guaraníes. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día. Como siempre, Él nos acompaña, camina con nosotros. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, del 19 al 28. Nos dice: en aquellos días llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio y se ganaron a la gente. Apedrearon a Pablo y lo arrestaron. Lo llevaron fuera de la ciudad dejándolo por muerto.
Entonces lo rodearon sus discípulos. Él se levantó y volvió a la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de predicar el evangelio en aquellas ciudades y de ganar bastantes discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar mucho para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia designaban sacerdotes, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor en quien habían creído. Queridos hermanos, esta es la misión del cristiano. Anda, ella lleva la fácil Paco, a Villa de Shaina. Le agarran a Pablo, lo apedrean. Pero lleva aguazuco Pablo, lleva, porque a pesar de ser apedreado, a pesar de ser llevado fuera de la ciudad, menos mal, dice después, algunos adeptos, algunos discípulos de Pablo se acercan, lo vuelven a ayudar. Pablo que se levanta con esa fuerza que lo caracteriza a Pablo, y el Espíritu del Señor que lo está moviendo. Veamos hoy en ese momento de oración cuando el Espíritu elige a Pablo y a Bernabé. Yo los tengo designados, los he apartado para una misión muy importante. Ñamañamina veía llevan bate cobañande. Ñande pues aguasú página, ñande embarete página. Upeisha ve. Llamosaran bijan guajanya y cual calle pa peñande yarañe. Entero ete abenguana. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Sabes cómo murió la Virgen María? La Virgen María ha sido la mujer más bienaventurada de todos los tiempos. Llevó durante 9 meses al Hijo de Dios en su vientre, lo vio crecer, fue testigo de sus milagros y enseñanzas, sufrió durante su pasión y muerte en la cruz, y tuvo el gozo de verlo resucitado. ¿Te has preguntado qué pasó con ella después de que Jesús ascendió al cielo? Lo último que nos cuenta la Biblia es que estaba con los apóstoles el día de Pentecostés. Pero, ¿qué pasó después? San Juan Damasceno, un gran santo y doctor de la Iglesia, nos da una hermosa respuesta. Según él, la Madre de Dios no murió de enfermedad porque ella, al no tener pecado original, ya que fue concebida inmaculada, no tenía que recibir el castigo de la enfermedad. Ella no murió de ancianidad, porque no tenía por qué envejecer, ya que a ella no le llegaba el castigo del pecado de los primeros padres, envejecer y acabarse por debilidad. Ella murió de amor. Era tanto el deseo de irse al cielo donde estaba su Hijo, que este amor la hizo morir. Unos 14 años después de la muerte de Jesús, cuando ya había empleado todo su tiempo en enseñar la religión del Salvador a pequeños y grandes, cuando había consolado a tantas personas tristes y había ayudado a tantos enfermos y moribundos, hizo saber a los apóstoles que ya se aproximaba la fecha de partir de este mundo para la eternidad. Los apóstoles la amaban como a la más bondadosa de todas las madres y se apresuraron a viajar para recibir de sus maternales labios sus últimos consejos y de sus sacrosantas manos su última bendición. Fueron llegando y con lágrimas copiosas y de rodillas besaron esas manos santas que tantas veces los habían bendecido. Para cada uno de ellos tuvo la excelsa Señora palabras de consuelo y de esperanza. Y luego, como quien se duerme en el más plácido de los sueños, fue ella cerrando santamente sus ojos y su alma 1000 veces bendita partió a la eternidad.
La noticia cundió por toda la ciudad, y no hubo un cristiano que no viniera a llorar junto a su cadáver, como por la muerte de la propia madre. Su entierro más parecía una procesión de Pascua que un funeral. Todos cantaban el aleluya con la más firme esperanza de que ahora tenían una poderosísima protectora en el cielo para interceder por cada uno de los discípulos de Jesús. En el aire se sentían suavísimos aromas y parecía escuchar cada uno armonías de músicas muy suaves. Pero Tomás, apóstol, no había alcanzado a llegar a tiempo. Cuando arribó, ya habían vuelto de sepultar a la Santísima Madre. Pedro, dijo Tomás, ¿no me puedes negar el gran favor de poder ir a la tumba de mi madre amabilísima y darle un último beso a esas manos santas que tantas veces me bendijeron? Y Pedro aceptó. Se fueron todos hacia el Santo Sepulcro, y cuando ya estaban cerca, empezaron a sentir de nuevo suavísimos aromas en el ambiente y armonías musicales en el aire. Abrieron el sepulcro, y en vez del cadáver de la Virgen, encontraron solamente una gran cantidad de flores muy hermosas. Jesucristo había venido, había resucitado a su Madre Santísima y la había llevado al cielo. Esto es lo que llamamos Asunción de la Virgen. ¿Y quién de nosotros, si tuviera los poderes del Hijo de Dios, no hubiera hecho lo mismo con su propia madre? Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este libro maravilloso, la Teología de San Lucas. Nos encontramos así con este capítulo 20, desde el versículo 20 hasta el 26 también, 20 al 26, en donde encontramos el impuesto, ¿verdad? O sea, le están estirando la lengua a Jesús. La llevar al César era como justamente condenarlo, presentarlo. Es por eso que todos estos diálogos son muy interesantes. Cuando le presentan a Jesús frente a Pilato, Pilato le pregunta muchas cosas. ¿Qué es lo que has hecho? Te han presentado aquí. Tengo todo el poder para mandarte crucificar o para liberarte. Pero después el discurso ciertamente se dirige y se va encaminando hacia otros intereses, ¿verdad? De lo que el autor sagrado está queriéndonos transmitir en su teología. Pero en el fondo, esto también da pie para que nosotros podamos entender de todo lo que se está presentando aquí, como un argumento simplemente humano, por decir así, que a Jesús en todo caso lo mataron porque era un sedicioso, uno que soliviantaba al pueblo, uno que quería que el pueblo entonces se ponga contra el poder romano. Sin embargo, on se va a ayudar, porque aquí justamente Jesús le dice, ¿la cara de quién tiene esa moneda? Y este es el César. Bueno, ese es el César. ¿Qué le corresponde al César? Lo que le corresponde a él. Pero no se olviden, lo más importante, a Dios hay que darle lo que le corresponde también. Y entonces con esto no es cuestión simplemente de soliviantar al pueblo, de ir, pelear, hacer una revolución, sino que la verdadera revolución para Jesús comienza desde el interior, es decir, dando a Dios lo que es de Dios. Y entonces se forma la comunidad, se forma el trabajo como familia, se forma la persona en ese relacionamiento profundo, interno, con ideales, con propuestas, con proyectos. El poder del César pertenece al mundo y Dios nos garantiza una existencia que trasciende las fronteras de la muerte. Por eso, den al César lo que es del César. Te puede garantizar una cuestión del mundo, dice, ¿verdad? El dinero, el placer, todas estas cosas, el poder, son cuestiones del mundo. Pero atención,
A Dios no se le encuentra simplemente en la política del mundo. No simplemente en la política del mundo. Devuelvan al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En el 26, ¿verdad? Ahí entonces el impuesto debido a la autoridad. Esto hay que darle, pero el impuesto porque le corresponde a él. Es una organización de ustedes, una organización en todo caso que se refiere más bien al sentido de la, directamente de lo que propone la religión, ¿verdad? O sea, darle a Dios lo que es de Dios y darle al César lo que le corresponde al César. Esa es una política. La vez calculada esa. Y la pregunta es más bien una pregunta muy suspicaz, ¿verdad? Porque le dice al comienzo lo querían echarlo. Obedece la pacoa pirejina, muy venían de Yara, Villasamimba, Epajeí. Y desde ahí entonces poder después agarrarlo, porque la intención del Sanedrín y toda esta gente era más bien hacerlo desaparecer al Mesías. Porque si uno piensa bien en la lógica, si llegó el Mesías, ¿qué pasa? Y todas las otras autoridades cesan en su puesto. Todas las otras autoridades que tienen, de cierta manera, ¿qué es lo que tienen las otras autoridades? Y tienen el poder, ¿verdad? Mientras, entre comillas, no llega el Mesías, mientras no está el Mesías, entonces nosotros estamos haciendo de puente, estamos sustituyendo con una organización humana nuestra, ciertamente que inspirada por Dios, pero que está en este camino. Pero ahora que nosotros decimos, llegó verdaderamente ya el Mesías, ya está en medio de nosotros. Y si el Mesías ya está aquí en medio de nosotros, es justamente el Mesías el que tiene que organizar. Déjame ver, ay. Le ponen un laure callito, ¿verdad? Porque con eso nos está diciendo, estoy quedando, entre comillas, estoy quedando desempleado. Porque el Mesías, al llegar, él asume todo, ¿verdad? Él tendría que asumir todo. Entonces, si el Mesías ha llegado, y esta es la reacción que tenemos entonces. ¿Qué Mesías? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? Ore, no impone interés y nada, no llame. Entonces, no aceptamos absolutamente. El servicio de Jesús no le ha impedido ser un ciudadano fiel a Roma. O sea, todo el servicio. Él entra dentro de ese esquema. Frente al judaísmo que le acusa, dirá que su desdicha se ha basado en defender la resurrección de los muertos, mantenerse fiel a la palabra de promesa del Antiguo Testamento. Aquí entonces encontramos pasajes interesantes, pasajes importantes, ¿verdad? Dentro de esta reflexión lucana. Tal es el centro justamente de la disputa de Jesús. No se levanta contra el César entonces, contra Roma. Él va al Caracuya, él va a lo central. No pierde energía ni pierde en pelearse, ¿verdad? Contra el César, diciendo que ahora vamos a hacerle la guerra, la guerrilla. Por eso es que el reino de Jesús es un reino diferente. No es un reino de espada, no es un reino de pelea, como muchos de ellos estaban esperando. A imitación, ¿verdad?, del rey David. Alguien que venga a luchar y a liberarlos verdaderamente a través de la fuerza, a través de una revolución. Bueno, queridos amigos, seguiremos reflexionando con esta teología hermosa del Evangelio de San Lucas. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñandi Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.